Manuel Belgrano, mucho más que el creador de la bandera argentina. A Manuel Belgrano seguro lo conoces y has escuchado hablar de él. Claro, es el creador de nuestra bandera, pero no solo creó este hermoso emblema, sino que fue uno de los hombres patriotas más importantes e influyentes en la historia de nuestro país. En este video te invito a conocer su biografía, es decir, un poco más sobre él, su vida y sus obras. Vamos, comencemos. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació el 3 de junio del año 1770 en Buenos Aires, que para ese entonces formaba parte del Virreinato del Perú. Su padre era Domingo Peri, oriundo de Oneglia, Liguria, que actualmente pertenece a Italia. Para españolizar su apellido y poder instalarse en el Río de la Plata, su papá lo tuvo que cambiar por Pérez. Y años más tarde adoptó otro, Belgrano. Una leyenda dice que eligió el apellido Belgrano porque producía buen trigo, un grano bello. Su madre era Josefa González Caseros, nacida en Buenos Aires y cuya familia era de Santiago del Estero. No se sabe con precisión cuántos hermanos tenía Manuel, pero sí que él era el cuarto de más de 10 hijos. En 1783, Manuel cursa sus estudios secundarios en el Colegio San Carlos de Buenos Aires. En 1786 viaja a España a estudiar leyes en las universidades de Salamanca y Valladolid. En el año 1793 se recibe de abogado y se interesa especialmente en la economía. Un año más tarde, en 1794, regresa a Buenos Aires y es nombrado secretario del Consulado de Comercio, cargo que ejerce hasta el año 1810. Aprovecha esta posición para fomentar la educación y la capacitación en oficios prácticos para beneficio del país. En 1806 desembarca una expedición de 1.600 soldados ingleses en Buenos Aires, dando inicio a las invasiones inglesas. Belgrano inmediatamente marcha hacia el fuerte de Buenos Aires y reúne a sus hombres para enfrentar esta invasión. Tras un único cañonazo inglés, debió obedecer indicaciones de su jefe de mando y ordenar la retirada. Allí, los miembros del consulado prestaron juramento para reconocer a la corona británica. Pero Belgrano se niega y pasa a la banda oriental. Después de la reconquista de Buenos Aires, Belgrano vuelve a la ciudad y se incorpora a las milicias voluntarias que se formaron para enfrentar un posible nuevo ataque. Ingresó al cuerpo del Regimiento de Patricios, que agrupaba a los nacidos en Buenos Aires, y fue elegido sargento mayor del regimiento. En mayo de 1810, Belgrano forma parte del grupo revolucionario y es nombrado vocal de la primera junta. Esta junta envía a sus mejores tropas para hacerse obedecer en el interior y en el Alto Perú. Y además envía una segunda expedición a Asunción del Paraguay para obligarlos a plegarse al movimiento revolucionario. El mando de este pequeño ejército le fue otorgado a Belgrano, que no era militar profesional, pero sí un revolucionario decidido. Por eso lo nombraron general en jefe. Esta expedición fue derrotada y el Paraguay no aceptó la preeminencia de Buenos Aires. En septiembre de 1811 se nombra al primer triunvirato en lugar de la Junta de Gobierno. Este triunvirato nombra a Manuel Belgrano jefe del regimiento de los patricios.
A comienzos del año 1812, le dieron la orden de defender los pueblos costeros de Santa Fe contra los realistas. Por ello, se dirigió hacia Villa del Rosario, actual Rosario, donde creó 2 baterías sobre el río Paraná. El 18 de febrero de ese año, el triunvirato aprueba la adopción de una escarapela celeste y blanca. El 27 de febrero de 1812, Belgrano forma a sus tropas e iza por primera vez la bandera con los colores celeste y blanco, pero en este caso sin aprobación del triunvirato, que al enterarse le ordena que vuelva a usar la bandera española. Los colores de la bandera adoptada por Belgrano, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, que era el más importante de los Borbones españoles en el año 1771. Este rey era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco. De allí tomó los colores de su orden. De esta manera, Belgrano adoptó unos colores conocidos por los españoles, y al hacerlo evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, ya que eran colores de la monarquía. Más tarde, Belgrano le agrega un sol incaico en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del Ejército del Norte. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En ese momento, ordenó a los pobladores de Jujuy y Tarija a abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. Este movimiento pasó a la historia como el éxodo jujeño. En Tucumán, Belgrano reorganiza el ejército y allí, pese a que las autoridades en Buenos Aires no querían arriesgarse, decide enfrentar el avance de los contrarrevolucionarios. Los derrota en la decisiva batalla de Tucumán en septiembre de 1812. Luego de esta victoria avanza hacia el norte y vuelve a triunfar en Salta en febrero de 1813. Entusiasmado, continúa hacia el Alto Perú, pero allí es derrotado en 2 batallas, Vilcapugio y Ayohuma. Su ejército sufre bajas enormes. En enero de 1814, Belgrano le entrega las tropas al general José de San Martín, que había sido enviado desde Buenos Aires. Cuando vuelve a la ciudad, Belgrano dona el dinero que le habían otorgado por las victorias en Tucumán y Salta, para construir escuelas. En ese mismo año, 1814, viaja a Europa para negociar apoyos a la revolución rioplatense, pero tampoco tiene éxito. Regresa de Europa en 1815 y en el año 1816 interviene activamente presionando a los congresales para que dieran el paso hacia la declaración de la independencia. En 1817, mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes para atacar a los realistas que dominaban Chile, Belgrano se hizo cargo nuevamente del Ejército del Norte, que estaba en San Miguel de Tucumán.
En 1819 regresa a Buenos Aires sin dinero y muy enfermo. Finalmente, el 20 de junio de 1820 muere en Buenos Aires. Y como la situación de la provincia era complicada y estaban atravesando una gran crisis política, casi nadie repara en ese momento en su fallecimiento.